Muy bien, bienvenidos entonces a nuestra clase y también vamos a predicar el Evangelio. Hoy el invitado es un querido hermano que fue criado en esta iglesia, hijo de uno de nuestros pastores, de Luis Sangali y su mamá Alicia, y es Maxi Sangali, que él está congregado en una de nuestras iglesias en Wilde, exactamente. Ya formó su matrimonio y tienen una nena. Muy bien. Así que vamos a escuchar la palabra. Primero vamos a orar al Señor. Así que voy a pedir que Nahuel, ¿podés orar, venir y orar, por favor? Oramos. Padre que estás en el cielo, cuántas gracias te damos, Señor, por este día. Gracias, Padre, por darnos la vida, Señor. Gracias por amarnos, por sacrificar, Señor, lo más preciado que tenías por amor a nosotros. Pecadores sin rumbo, que te damos la espalda, Señor, que éramos enemigos. Aún así nos amaste, Señor, con ese amor incondicional, Padre. Señor, gracias por este momento, porque podemos reunirnos, podemos juntarnos como iglesia, para tener, Señor, desde los más chiquitos, Señor, hasta los más grandes, contacto con tu palabra, poder alabarte, Señor, y tener este tiempo ahora nosotros de poder escuchar tu voz. Padre, te pedimos por la vida de Maxi, para que obres a través de él. Oramos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Maxi, adelante. Bueno, digo porque está en la red que todos los domingos de 9:30 a 10:30, pero cuando es escuela dominical, de 10 a 11, están invitados todos, no solamente los niños, sino también los padres, para escuchar la palabra de Dios. Maxi, adelante, bienvenido. Adelante, Señor te bendiga. Muy buenos días, queridos hermanos. Ya nos estuvimos saludando con algunos, pero otros no los vi, así que una alegría estar nuevamente en esta iglesia tan querida, como decía Guillermo, la iglesia donde crecimos, la iglesia donde, como estos niños que estaban recién aquí cantando estas canciones, hace bastantes años atrás, también era yo uno de ellos, acá cantando las canciones de la escuelita y aprendiendo la palabra de Dios y conociendo al Señor como Salvador. Quisiera compartir con ustedes un pasaje muy conocido en las Escrituras, el Evangelio de Lucas capítulo 5, versículo 27. Mientras ustedes buscan este pasaje, Lucas capítulo 5, versículo 27, para la enseñanza de esta mañana y también para predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, vamos a ver hoy un llamado de una persona muy especial que el Señor Jesucristo llamó personalmente y lo llamó no solamente a seguirlo, a ser un discípulo, sino que esta persona llegó a ser uno de los 12 apóstoles del Señor Jesucristo, nada más y nada menos, que es el apóstol Mateo, ¿sí? Le pusimos un título que es Mateo el cobrador de impuestos, pero ahora vamos a ver que no era tan sencillo, no era tan simple este trabajo para un judío, sino que era algo realmente muy especial y muy condenado por aquella sociedad de aquellos tiempos, por el pueblo judío. Dice Lucas capítulo 5, versículo 27, lectura de la palabra de Dios. Nos vamos a ayudar un poquito con la pantalla para que ustedes puedan ir siguiendo la enseñanza. Dice, después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví, que era el nombre judío de Mateo. En los otros evangelios, en Marcos y en Mateo, justamente también se usan el otro nombre de Leví, que es Mateo, que significa don de Dios, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme, y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Hasta acá esta primera lectura, vamos a seguir leyendo después el relato de la palabra, pero en este contexto, cuando la palabra dice después de estas cosas,
El relato anterior es el de la curación de un paralítico, donde el Señor dice, tus pecados te son perdonados por la fe de ese paralítico y los amigos que lo llevaron al Señor. Y los fariseos y los escribas de aquel lugar murmuraban contra el Señor. Y sabemos que el Señor ya estaba entrando en una etapa de gran oposición, de gran envidia por los fariseos, aquellos religiosos principales del pueblo judío, aquellos que conocían la ley, los escribas, y envidiaban a Jesús. Trataban de hacerle daño, buscar algún error, poder acusarle de algo. Murmuraban constantemente del Señor. Y una de las grandes objeciones que tenían contra Jesús era el modo social que tenía Jesús de tratar con las personas. Porque Jesús trataba con los pecadores, Jesús trataba con las personas despreciadas del pueblo, trataba con publicanos, con cobradores de impuestos, como vamos a ver ahora, con rameras, con personas que caían en adulterio. Y el Señor se acercaba y estaba con ellos y les predicaba y les alcanzaba con el mensaje de salvación. Y estas personas no podían tolerar eso. Es más, se agarraban de eso para acusar a Cristo, para poder buscarle algún punto de acusación. Pero esta persona, Leví, dice que estaba allí, él trabajaba en Capernaum, aquella ciudad cercana al mar de Galilea, allí en las orillas del mar de Galilea, en la zona norte de Galilea, allí donde el Señor hizo muchos milagros, donde gran parte de su ministerio tuvo base allí en Capernaum, donde algunos de sus discípulos trabajaban y vivían en Capernaum, como sabemos que Pedro y Andrés tenían su empresa de pesca allí en esta ciudad pesquera, cercana a las orillas del mar de Galilea, y allí estaba esta persona, sentada al banco de los tributos públicos, una persona que cobraba los impuestos al pueblo, una persona del pueblo judío que era publicano. Los publicanos, ¿quiénes eran estos publicanos? Bueno, los publicanos, es importante entender un poquito el contexto, eran personas que compraban franquicias a los romanos para poder cobrar los impuestos para Roma. Estos impuestos iban a las arcas de los romanos. A su vez, estas personas tenían una retribución económica por su trabajo, ganaban un sueldo, pero había como un acuerdo tácito entre romanos y publicanos para que los publicanos pudiesen enriquecerse cobrando tasas arbitrarias, ¿no? Podían quedarse con tasas adicionales, podían quedarse no solamente con lo que pedía el impuesto en sí, sino con algún adicional, y de esta manera se enriquecían de manera ilícita. Dice la palabra de Dios, nos cuenta también la historia de Zaqueo, por ejemplo, un publicano muy famoso que dice que era rico. Había dos clases de publicanos, dicen los historiadores y estudiosos. Unos eran los gabai, que cobraban los impuestos más regulares y con tasas fijas. Allí era más difícil enriquecerse porque cobraban impuestos a la propiedad, a los bienes y a las ganancias. Eran impuestos más fijos, de tasas fijas. Pero también estaban los moques, que eran aquellos que cobraban impuestos variables en función de las importaciones y las exportaciones, o también en las rutas comerciales. Y también estos moques generalmente contrataban a otros moques más pequeños para poder llevar adelante esta empresa. Un ejemplo de esto es el publicano Zaqueo. Zaqueo muy posiblemente haya sido un moque de los grandes, que tenía empleados a cargo y era rico en gran manera. Bueno, los historiadores que estudian mucho estos temas dicen que posiblemente Mateo haya sido un moque de los pequeños, un moque que rendía cuentas a un moque mayor y que cobraba los impuestos, tenía contacto diario con las personas, ¿sí? Que tenía contacto diario con las personas. Por eso estaba sentado al banco de los tributos públicos. Pero estos publicanos tenían una mochila que cargar, no era tan sencillo. El publicano, siendo judío, los judíos que accedían a esto, seguramente que lo hacían con ansias de bienestar económico, lo hacían por un materialismo, lo hacían por su avaricia quizá en muchos de los casos. Ellos pensaban que a través de esto iban a tener un buen sueldo y posibilidad de prosperar económicamente. Pero nada de esto era gratis para un judío. Para un judío ser publicano era exclusión social,
y religiosa. Un publicano era excluido de su vida social. Por ejemplo, no tenían acceso a la sinagoga, no tenían acceso al templo, que en aquel tiempo era el templo de Herodes, aquel templo tan majestuoso, y solamente se les permitía acceso al patio de los gentiles. O sea, eran considerados como traidores a la patria, traidores al pueblo de Dios, y por lo tanto tenían exclusión social. Nadie quería tener relación con un publicano, nadie quería tener amistad con un publicano, al contrario, eran despreciados, eran excluidos. Era muy difícil la vida social de uno de ellos en función de sus compatriotas. Y ni hablar, obviamente, que perdían todo ese acceso a las sinagogas donde se hablaban las escrituras y podían tener vida social entre su pueblo. Es más, estas personas tenían que un poco andar escondidas y cuidarse mucho porque había fanáticos judíos como el partido de los celotes que si tenían la oportunidad podían asesinar a algún judío traidor como estos publicanos, ¿no?, que cobraban los impuestos. Entonces, la vida de un publicano siendo judío, si bien tenía acceso a los bienes materiales y a poder enriquecerse y quizá tener un buen sueldo, la vida de Leví o de Mateo, como vemos en este pasaje, no era una vida de mucha satisfacción. A mí me llama mucho la atención, y siempre desde chiquito, cuando leí este pasaje, y seguramente muchos de ustedes lo leyeron muchas veces, ¿no les llamó la atención al leer este pasaje la forma en que Mateo deja su trabajo y sigue a Jesús? A mí siempre me llamó muchísimo la atención, porque dice el pasaje bíblico que el Señor utilizó un mensaje de ¿cuántas palabras? Un mensaje elocuente, digamos, podríamos decir. Usó un mensaje de una sola palabra. Le dijo a Mateo, sígueme. Y Jesús no estaba quieto, estaba en movimiento. Él de pasada lo vio y le dijo, sígueme, lo llamó. Y es como el tren que pasa una sola vez. ¿Qué hubiese pasado si Mateo se hubiese puesto a pensar y hubiese hecho cálculos y hubiese dicho, ¿qué hago si me voy, si dejo el trabajo? ¿Qué hago con esta invitación que hace Jesús? En este momento Jesús era muy famoso, era popular en Capernaum, de todos los milagros que había hecho y las enseñanzas a orillas del mar de Galilea. Jesús no era un desconocido para Mateo, pero Mateo en su interior habrá pensado, ¿no?, verlo a Jesús y escuchar de Jesús, y siendo tan despreciado por su propio pueblo, me imagino a Mateo, ¿no?, porque me pregunto, ¿por qué Mateo dijo que sí? ¿Por qué Mateo dejó todo y siguió a Jesús? Seguramente el alma de Mateo estaba vacía espiritualmente. Era un alma sedienta de vida espiritual, sedienta de algo diferente. Mateo se había dado cuenta con los años que esa pesada mochila de ser un publicano, de ser un traidor, de ser alguien excluido socialmente, él creía en Dios, pero estaba excluido de todo y seguramente él estaba esperando algo diferente. Y en su interior habrá dicho, sería lindo sentirme parte de este grupo de discípulos, pero a su vez habrá dicho, Jesús jamás miraría a alguien como yo, ¿no? Ni Jesús ni nadie miraría a alguien como yo para hacerme sentir parte de un grupo tan especial como eran los discípulos de Jesús. Sin embargo, Jesús hace algo extraordinario y lo llama. También vemos de Mateo por las Escrituras que él conocía muy bien el Antiguo Testamento, a pesar de no tener acceso a la enseñanza de las sinagogas y toda esa enseñanza que perdió desde el momento en que decidió ser publicano. Él conocía, se ve que desde su niñez, conocía muy bien las Escrituras. Mateo es el evangelista que cita más el Antiguo Testamento. Dice que tiene 99 citas referenciales del Antiguo Testamento. Cita textualmente el Antiguo Testamento 99 veces, mucho más que los demás evangelistas. Y también su enfoque del Evangelio es más hacia el pueblo de Israel. Él creía en Dios y también conocía las profecías. Esperaba, como tantos judíos, esperaba la llegada de un Mesías, de un Salvador, de un Rey.
que estaba profetizado en las Escrituras. Y su corazón estaba listo para algo diferente, estaba listo para un llamado como el que el Señor hizo. Por eso el Señor, que conocía el corazón de Mateo y conoce el corazón de todos nosotros, el Señor pudo llamarle con una sola palabra. Era un corazón que estaba listo para la siega. ¿Vieron cuando el Señor dice, los campos están listos para la siega? El corazón de Mateo estaba tan vacío, tan apesadumbrado. La culpa del pecado martillaba todos los días su corazón. Y cuando el Señor se acercó y le dijo, sígueme, el corazón de Mateo se habrá puesto tan contento, tan feliz de que aquel Jesús, aquella persona que estaba haciendo cosas tan importantes, milagros, maravillas que mostraba el poder de Dios, se haya fijado en un publicano. Jesús es maravilloso, porque se fija y mira el corazón y no se fija en todo lo que podamos llegar a tener. No sé cómo llegaste a esta reunión. Quizá alguien te invitó o quizá hayas venido muchas veces a escuchar la palabra, pero el Señor ve tu corazón y ve esa necesidad que tenés de Dios, de vida espiritual. Su corazón estaba listo y necesitado. Tal era el desprecio de los judíos hacia los publicanos, que el Talmud de los judíos, aquellas enseñanzas que se pasaban de generación en generación y se iban completando en aquellos escritos y formaban el Talmud de aquellas personas, en ese Talmud estaba permitido, por ejemplo, mentirle a un publicano. Estaba permitido, estaba bien visto, como algo justo. Fíjense qué desprecio, ¿no? Y sin embargo el Señor llamó a un publicano y lo llamó para ser su discípulo y su apóstol. Esto fue un escándalo, fue escandaloso no solamente para los fariseos. Yo me imagino que habrán pensado los discípulos, aquellos que ya venían siguiendo a Jesús, habrán dicho, ¿cómo Jesús llama a una persona así? Muchos se habrán preguntado. El prejuicio, ¿no? Muchas veces. Y a veces tenemos ese prejuicio. ¿Cómo el Señor puede llamar a una persona así? Sin embargo, el Señor lo llamó a Mateo. Y dice el pasaje, vamos al segundo punto del mensaje. ¿Sí? En primer lugar vimos el llamado y la conversión. Pero en segundo lugar vamos a ver cómo reacciona Mateo a este llamado y qué es lo que hace inmediatamente después de seguir a Cristo. Dice el versículo 29, dice, y Leví le hizo gran banquete en su casa. Pensamos en Leví como una persona de recursos económicos, que tenía un buen pasar económico, y tenía, se ve, una casa grande y tenía recursos para hacer un gran banquete. No cualquiera puede hacer un banquete e invitar. Dice que había entre sus invitados, dice, mucha compañía de publicanos, o sea, compañeros de trabajo, y de otros que estaban a la mesa con ellos, que se habían sumado al banquete, más Jesús y sus discípulos. Por lo tanto, había que tener, digamos, ciertos recursos económicos para poder tener una casa grande, invitar y hacer un gran banquete. Aquel publicano dice que invitó al banquete. ¿Y cómo fue la reacción de los religiosos? Dice, y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Acá está el prejuicio y todo ese desprecio que sentían ellos. Y aprovechaban esto para castigar a los discípulos de Jesús y para murmurar de Jesús. Y así es donde vemos esta actitud de Mateo. Él gozoso abrió su casa. Mateo enseguida quiso que otros conozcan a Jesús. Abrió su casa para que Jesús pueda hablar con otros compañeros de trabajo, para que puedan hablarle de este mensaje de salvación. Mateo es un ejemplo hermoso del evangelismo, el evangelismo individual. Inmediatamente que se convirtió al Señor, quiso compartir estas buenas noticias con sus compañeros. Es un ejemplo hermoso para nuestras vidas. Pero ¿qué pasó con estos fariseos? Los fariseos y los escribas son un ejemplo triste, negativo,
de personas que son religiosas y están vacías, ¿no? Religiosos que están vacíos. El Señor no quiere que seamos religiosos vacíos, sin vida espiritual, sin al Señor en el corazón. Muchas personas vienen a la iglesia para tranquilizar sus conciencias. Dice, bueno, voy el domingo voy a la iglesia, escucho la palabra y estoy allí en este ambiente espiritual y bueno, me siento satisfecho de haber cumplido con mi religión. Muchas personas lamentablemente irán al infierno, a la condenación, en esta condición de religiosidad vacía, de ponerse una careta de religiosos vacíos. Y el Señor, que conocía sus corazones, les dijo en el versículo 31, respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Lamentablemente, estas personas que estaban rechazando a Jesús, que tenían esta actitud hacia Jesús de envidia, de rechazo permanente, de buscarle la forma de poder acusarle, hasta el punto que dice que por envidia llegaron a entregarle y a querer matarle. Este fue el triste ejemplo de estas personas. Pero Jesús, a través de varios pasajes, les enseñó a estas personas religiosas que aquellos pecadores que eran desechados y despreciados estaban yendo a la salvación y que ellos estaban perdiendo. Hay un pasaje muy elocuente que es en Mateo capítulo 21, que vamos a leer, Mateo capítulo 21, versículo 28, donde el Señor muestra esto tan triste de estas personas religiosas que despreciaban la salvación del Señor. Mateo capítulo 21, versículos 28 al 32. El Señor les hace una pregunta a estos fariseos, a estos religiosos, que conocían muy bien la ley, que eran personas preparadas, que eran personas de estatus social. Les dijo, ¿pero qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero, pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo, sí, Señor, voy, y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis. Pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Qué palabras duras, ¿no? El Señor no es la única vez, hay muchos pasajes donde el Señor habló muy duramente a estas personas y les acusó de hipócritas, de tener una apariencia de piedad, pero en el corazón estaban lejos de Dios y rechazando al Mesías. Qué triste que es el ejemplo de los fariseos y estos escribas, ¿no? Personas que teniendo a Jesús, viendo a Jesús, no pudieron reconocerle como Salvador y Señor. Y estos publicanos y rameras y pecadores tan terribles que tenía el pueblo, ellos sí eran los que estaban llegando a la salvación, estaban conociendo a Jesús, estaban creyendo. Y ya desde el bautismo de Juan, dice la palabra, que se arrepentían de sus pecados y se bautizaban. Estas personas alcanzaban el perdón y los demás, los religiosos vacíos, los que se creían justos, se estaban perdiendo eternamente. Qué triste sería que en esta mañana haya personas que se crean justas, que no haya arrepentimiento y que piensen que por tener una religión van a poder ser salvos, van a poder ser admitidos allí en los cielos una vez que pasemos a la eternidad. No nos engañemos, dice la palabra, no nos engañemos. La manera de hallar la salvación
es con arrepentimiento. Estas personas, tanto Mateo y tantas personas, para terminar vamos a ver, hay 3 ejemplos de publicanos que se mencionan expresamente en la palabra y los 3 alcanzaron el perdón. ¿Cómo hicieron? Reconocieron su pecado, conocieron a Jesús, se acercaron a Jesús y Jesús les perdonó. No se creían justos, todo lo contrario, su pecado estaba en su corazón y ellos pudieron reconocer y arrepentirse a tiempo y pedir perdón al Señor. Tenemos 3 casos. Bueno, el de Mateo es el que vimos recién. El caso emblemático de Zaqueo, aquella persona rica que dijimos posiblemente un publicano importante con empleados a su cargo, habiendo estafado a muchas personas, dijo al Señor: Señor, yo me arrepiento y si estafé a alguien, le devolveré cuadruplicado, después de haber encontrado a Jesús. Y Jesús dijo: es necesario que yo venga a esta casa porque hoy es un día de salvación. Es un día de salvación para Zaqueo. Y Zaqueo pudo conocer a Jesús y tener el perdón de sus pecados. También el publicano famoso de la parábola del Señor Jesús, aquellas 2 personas que oraban, y el fariseo que oraba decía: te doy gracias, Señor, porque no soy como los demás. Qué lejos que estaba de la salvación, una persona que pueda pensar así, ¿no? Qué lejos que estaba de la salvación. Pero esa parábola refleja el espíritu que tenían estas personas. Señor, gracias porque no soy como los homicidas, como los publicanos, como las rameras, como aquellos pecadores que están perdidos. Porque puedo venir a la iglesia, porque hago mis ofrendas. Qué lejos que estaba. Y sin embargo, el publicano dijo al Señor: Señor, sé propicio a mi pecador. ¿Qué palabras? Señor, ten misericordia porque soy un pecador, porque estoy perdido. ¿Cuántos de nosotros hemos dicho al Señor: Señor, sálvame porque estoy perdido, porque estoy en mis pecados, porque me estoy yendo a una eterna condenación? Y así el Señor extiende su brazo y toma de nuestras manos y nos saca de esa condenación. Nos perdona para siempre, nos limpia. Estos 3 publicanos, los 3, Mateo, Zaqueo y el publicano de la parábola, los 3 fueron perdonados. Dice la palabra que aquel publicano bajó a su casa justificado. No hay más culpa del pecado, no hay más condenación, porque el Señor pagó el precio en la cruz. Los 3 encontraron el perdón. Y pusimos allí una frase como una conclusión, ¿no? El cielo estará lleno de pecadores, lleno de publicanos despreciados que conocieron al Señor y fueron alcanzados por la gracia del Señor. Pero también el infierno estará lleno de religiosos vacíos, lleno de personas que quisieron engañar a Dios, quisieron alcanzar la salvación por sus propios medios, en su justicia. Y lamentablemente aquellas personas no conocerán la salvación. Pero en esta mañana tenemos una hermosa oportunidad. Los que somos creyentes, los que somos hijos de Dios, no vivamos una religiosidad vacía. Vivamos de verdad, una vida en espíritu, dejando las cosas de la carne, realmente entregando nuestra vida al Señor. No seamos religiosos, seamos hijos de Dios, en poder, todos los días, en nuestros trabajos, dando testimonio del Señor. El ejemplo de Mateo fue muy hermoso. Se convirtió y compartió con sus compañeros, les llevó a Jesús. Conozcan a Jesús, les habrá dicho a sus compañeros, ¿verdad? Ese es el ejemplo lindo que tenemos para imitar, el de Mateo, de una persona transformada, una persona arrepentida de verdad, que dio fruto de arrepentimiento. Pero aquellas personas que nos están escuchando, ya sea a través de internet o en este lugar,
que estás dudando, que quizás hasta el día de hoy hayas vivido una vida religiosa pero sin Cristo en tu corazón, que quizás nunca te hayas quebrado como lo hizo Mateo, como lo hizo Zaqueo, como lo hizo aquel publicano que se arrepintió y dijo: Señor, sálvame, porque el Señor murió en la cruz para pagar el precio de nuestros pecados. Él entregó su vida en la cruz, derramó su sangre y lo hizo para que hoy puedas tener salvación, porque los que creen en Cristo, dice la palabra, tienen vida eterna. Les dio potestad, les dio autoridad de ser hechos hijos de Dios. En esta mañana quizá te encuentres en esta situación. Por eso podemos tomar un minuto de este mensaje, ya terminando, para que cierres tus ojos, cerremos todos nuestros ojos y puedas decirle al Señor en palabras de tu corazón, que el Señor te escucha. El Señor conoce tu corazón como conocía el corazón de Mateo. Señor, tú conoces mi corazón. Tú conoces mi corazón, Señor. Estás viendo mi corazón en esta mañana. Señor, tú sabes que quizás hasta el día de hoy he querido mostrar algo que no soy. He vivido una vida religiosa, he pensado que quizá por mis obras justas, por una vida ordenada, por venir los domingos a la iglesia, por tantas cosas, por hacer buenas obras, quizá podría llegar a alcanzar esa salvación. Pero decirle con tus palabras al Señor: Señor, hoy realmente te pido que me perdones de mis pecados, porque yo creo en mi corazón que has muerto en esa cruz, que derramaste tu sangre, que diste tu vida para perdonarme y limpiarme de todo pecado. Yo quiero ser como Mateo, quiero ser aquella persona que tuvo un cambio total en su vida. Quiero ser como Zaqueo, quiero ser una persona transformada. Señor, sálvame, Señor, perdóname. Y si haces esta oración de todo tu corazón, hoy mismo el Señor vendrá a tu vida. El Espíritu Santo a tu corazón, la salvación a tu alma. Señor, sálvame. Esas son las palabras que tenemos que decir hoy. Y no rechazar a Jesús como aquellas personas que sistemáticamente le rechazaron y le dijeron no a Cristo. Hoy es una oportunidad preciosa de salvación. Y si sos un hijo de Dios, Señor, restaurame, perdoname, cambiame, Señor, dame una nueva oportunidad. Vamos a terminar con oración y después ya le dejamos a los hermanos que puedan cerrar este tiempo. Oremos. Señor, gracias por tu palabra, gracias porque podemos ver en Mateo, Señor, podemos identificarnos muchos de nosotros. Quizá hemos sentido desprecio en algún momento, hemos sentido el desprecio del prejuicio, quizá hemos pensado cómo el Señor puede salvarme después de lo que he hecho, las cosas que tengo en mi mente, las cosas del pasado, la pesada mochila del pecado, Señor. Pero nos muestra, Señor, tu palabra, que tú eres un Dios de misericordia, un Dios de perdón. Y has escandalizado, Señor, al pueblo judío, tomando como uno de tus apóstoles a un publicano. Es algo que no entra en la cabeza. Ninguno de nosotros, Señor, puede entenderlo. Tú lo has hecho, Señor, por tu gracia. Y te damos gracias porque has tenido misericordia con muchos de nosotros. Muchos de los que estamos aquí ya hemos experimentado esta salvación. Hemos experimentado tu perdón. Pero rogamos, Señor, por aquellos que todavía están dudando, que no tienen la salvación, que no tienen a Cristo, que puedan tomar este ejemplo tan precioso de tu palabra. Te pedimos también, Señor, por todos los que somos creyentes, los que somos hijos de Dios, que nos permita, Señor,
no tener una vida vacía, religiosa, de rutina, Señor. Danos una vida espiritual, una vida, como dice tu palabra, llenos del Espíritu y sin darle lugar a nuestra carne. Ayúdanos, Señor, danos esta posibilidad, esta nueva oportunidad y bendice, Señor, a todos los hermanos de esta amada iglesia. Que seamos muy bendecidos, Señor. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, bueno, muchas gracias por el tiempo, por haberme invitado y que el Señor bendiga su palabra, ¿sí? Que bendiga realmente esta palabra que hemos compartido. Amén. Lo dijo Maxi. ¿Cuántas palabras usó el Señor en este mensaje? Una. ¿Y qué más hizo? Se quedó esperando la decisión de Mateo. El Señor dijo, sígueme. Y siguió caminando. Había que tomar una decisión urgente y a mí me hace la idea de lo que pasó dentro del corazón de Mateo. Decía, pero ¿cómo voy a dejar todo este dinero? Sígueme, decía la voz del Señor dentro. Pero ¿y cómo voy a vivir? Sígueme. Y a lo mejor tú tienes esa coyuntura. El Señor te dice, sígueme, y tú dices, ¿cómo voy a dejar la droga? No puedo ser feliz sin ella. Sígueme. ¿Y qué dice la Biblia? Dejándolo. O agarró, juntó la plata y fue con la plata corriendo atrás de Jesús. Dejándolo todo. O a lo mejor eres un esposo infiel y dices, no, ¿cómo voy a dejar a mis amantes? Sígueme, dice adentro el corazón. Hay que tomar la decisión. En un instante triunfó la palabra del Señor y ojalá triunfe en tu corazón. Gracias, querido Masi, por la palabra tuya. Dios te bendiga en el ministerio y sigas adelante con tu matrimonio, tu hijita, y también saludos a los hermanos de Salcedo. Ahí está, me acordé. Bueno, una pequeña oración y nos despedimos. Recuerden que la próxima reunión es el martes que viene. ¿A qué hora? 19:30. Oramos, ponemos de pie, por favor. Señor, te damos gracias. Qué palabra, Señor. Qué poder que tiene tu palabra. Como dice la Biblia, es como una espada de dos filos que en ese tiempo en que se escribió ese pasaje era el arma más mortal. Es como una espada de dos filos que penetra hasta lo más íntimo de nuestro ser. Así penetró tu palabra en el corazón de Mateo. Tuvo que dejarlo todo porque entendió que seguir a Jesús era el camino de la salvación, de la vida eterna, del gozo. Y te rogamos por esta palabra que ha expresado nuestro querido hermano Maxi, que dé fruto para tu gloria. Amén. Guárdanos ahora al regresar a nuestros hogares y bendícenos en esta nueva semana que hemos iniciado con este día. Te alabamos y bendecimos tu nombre, en el nombre del Señor Jesús oramos. Amén. Amén. Que Dios les bendiga.